Primera parte. Había una vez un hombre trabajador que trabajaba en una panadería. Desde muy temprano salía de su hogar para llegar temprano a su trabajo, pues era el panadero principal de aquel lugar. Siendo panadero, conocía a muchas personas a diario, desde obreros de construcción, profesores de escuelas, ingenieros, conductores de buses, médicos y abogados. Su gran trabajo como panadero y su ética ante todo le habían hecho ganarse la confianza de muchas personas. Una tarde, al salir del trabajo y al llegar a su departamento, escuchó una pelea entre gritos e insultos. Pensó que sería uno de sus vecinos, que casi siempre tenía problemas con su pareja. En el mismo piso, había otro departamento donde vivía una linda chica. La había visto un par de veces salir muy temprano, ya que ella llegaba de su trabajo como bailarina en un club para caballeros. A pesar de no conocerla, siempre había un cordial saludo por ambas partes. Eran las 5 de la tarde y, después de varios minutos, se volvió a escuchar una vez más esa discusión, pero ahora la pelea era más acalorada, pues también se escuchaban golpes. Decidió salir de su departamento y, antes de tocar a la puerta de su vecino, pensó si debía entrometerse, pues casi siempre aquella pareja terminaba reconciliándose. Sin embargo, al devolverse a su departamento, se escuchó un disparo que provenía del apartamento de su vecina. Inmediatamente entró a su departamento y llamó al 911. El hombre buscó su bate de béisbol y respondió al agente del 911. Este le preguntó si tenía una emergencia, y el hombre dijo que había escuchado un disparo del departamento donde vivía su vecina. El agente preguntó si estaba herido, y el hombre respondió que no, que solo escuchó eso y había entrado a su departamento. En eso se escuchó un grito femenino pidiendo ayuda. El hombre dejó el teléfono sin escuchar más preguntas o sugerencias por parte del agente del 911 y fue a intervenir por el bienestar de su vecina. Mientras en el teléfono se escuchaba a la operadora decir que no asistiera por ayuda, pues no sabía de qué se trataba y podría salir herido. Mensaje que jamás llegó a oídos del panadero. Abrió la puerta y se dirigió al departamento de su vecina. Al momento de abrir, vio a su vecina en el suelo inconsciente. Decidió ayudarla cuando recibió un golpe en la cabeza. Aturdido por el golpe, veía a alguien borroso apuntándolo. Su bate de béisbol yacía en el suelo. Intentó recuperarse y escuchó una voz que le decía que levantara el bate. Se trataba del agresor, que instaba a que recogiera el bate. Sin saber qué hacer, el hombre procedió a levantarlo y en ese momento sintió otro golpe en la cara, dejándolo inconsciente. Despertó y, para su sorpresa, los paramédicos lo atendían, pero estando esposado. Veía cómo sacaban el cuerpo de su vecina ya sin vida. Le daba vueltas la cabeza sin saber qué había pasado, pues no comprendía por qué estaba esposado. Un agente le preguntó cómo estaba, y él dijo que le dolía mucho la parte trasera de la cabeza y no comprendía por qué estaba esposado. El hombre lo vio y le dijo que estaba bajo arresto por el asesinato de la joven vecina. El alterado intentó levantarse, pero no se lo permitieron. El hombre decía que no había hecho nada, pues solo había querido ayudar a su vecina. El agente, junto con otro policía, lo escoltaron a la patrulla y le dijeron sus derechos. El hombre solo pensaba y trataba de comprender en la situación que se encontraba. Ya en una pequeña celda, un guardia le dijo que un abogado venía para hablar con él, pero primero debía rendir su declaración a los oficiales. Lo llevaron a una habitación, se quedó unos minutos a solas y un agente abrió la puerta. Le dijo que haría preguntas sobre lo sucedido y le recordó una vez más su derecho de permanecer callado si así lo quería. El hombre vio al policía y le dijo que él era inocente y no tenía por qué quedarse callado ante los hechos, pues él solo diría la verdad de lo que pasó. Así pasaron los minutos y luego horas, de lo que decía el hombre y lo que preguntaba el agente de investigación. Finalmente, el agente se dirigió al hombre, viéndolo a los ojos, y le dijo que él tenía su versión y que seguramente era lo que había pasado. Así el agente empezó diciendo que aquella tarde, cuando él llegó de trabajar como panadero, aprovechó para entrar a la casa de su víctima, pues sabía a qué hora ella salía y a lo que se dedicaba. Decidió entrar y ultrajarla, al estar seguro de que nadie le creería a ella por su trabajo como bailarina en un burdel. Él se saldría con la suya. Además, él sabía de la gran cantidad de dinero en efectivo que ella tenía en su departamento, ya que la víctima no tenía cuenta de banco y todo lo que ganaba era en efectivo, pues no era mujer que gastara mucho. Así que concluyó que ese dinero estaría en algún lugar de su apartamento. Lo que no supuso es que ella se resistiría a su intento de agredirla y robarle, así que ella se defendió como si de una fiera cuidando de sus cachorros se tratara. Hubo una pelea, ella guardaba en casa un arma y él tampoco contaba con ello, pues de ser así no hubiera llevado su bate. Forcejearon y él le disparó a sangre fría.
Después decidió tramar todo esto del agresor en casa de la vecina y llamar al 911. Lo que tampoco supuso es que su vecina estaba aún con vida y gritó por ayuda en el momento que él estaba en la llamada con el operador. Así que decidió hacerse el héroe e ir a salvar a su vecina, sin escuchar consejos prudentes por parte de la operadora, pues eso sería imposible de hacer ya que el único culpable de homicidio es usted. El hombre quedó en silencio pensando todo lo que le había dicho el agente y parecía muy coherente aquella hipótesis. Sin embargo, él preguntó a la gente qué le había hecho creer semejante historia. El agente lo vio una vez más y con mucha seguridad le respondió que había llegado a esa conclusión por las huellas que tenía el arma homicida y concordaban con él. El segundo punto es que deseaba a como diera lugar que la vecina fuera para de él, y tercero y más relevante es que habían encontrado todo el dinero de la joven en la propiedad del hombre. El hombre, anonadado por toda la historia, lo vio y dijo que deseaba hablar con su abogado. El agente policial salió dejándolo solo y fue a ver a sus colegas, entre ellos estaba al fiscal de distrito, quien formularía cargos de violación, robo, ingreso a propiedad privada, porto de arma y homicidio. Llegó el día del juicio y el panorama para el hombre estaba muy oscuro, pues todas las investigaciones daban a su culpabilidad. El hombre, quien había hablado con su abogado, pensaba lo difícil que sería aquel juicio y aunque todo daba a que sería culpable, no perdía la esperanza de salir libre de todo cargo. El caso se había vuelto muy mediático y había una opinión pública bastante separada. Pasaron así los días y el juicio llegaba a su final. El hombre, sentado al lado de su abogado, esperaba por el jurado. Después de 4 horas deliberando, entraron a la sala los 12 jurados. El juez procedió a pedirle a uno de los jurados a cargo que dieran su veredicto. Así prosiguió el jurado a cargo. El juez pidió que se levantaran tanto el acusado con su abogado como el fiscal y su equipo. El jurado, con voz firme, empezó diciendo que por el cargo de portar armas sin permiso era culpable, por el cargo de robo a mano armada, culpable, por ingresar a un domicilio ajeno, culpable, por violación, culpable, y finalmente, por el cargo de homicidio, culpable. El hombre estaba devastado y solo. El abogado defensor le dijo que apelaría, pero no fue consuelo para el pobre hombre que sería encerrado de por vida o peor aún iría al pasillo de la muerte. El juez pidió documentos de ambas partes y la deliberación por parte de los jurados. Así el juez empezó, hablando al culpable, quien para ese entonces no estaba concentrado a lo que el juez le decía. Su cara perdida se le notaba de lo acontecido, pues de todos los cargos había salido culpable. Después de hablar y dar su opinión sobre el caso, el juez concluyó que por los 5 cargos de culpabilidad se le darían 147 años de cárcel sin derecho a pedir libertad condicional después de 40 años encarcelado, pues como había salido culpable ante todos los cargos, no tenía ese derecho. El juez terminó de hablar y dio por terminado el juicio. El hombre, esposado, caminaba hacia la cárcel provisional, donde luego sería trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, también pedida por el fiscal, ya que había sido un homicidio brutal y sin compasión. El abogado le dijo que apelaría, pero el hombre se inmutó, dejándole entender al abogado que ya todo estaba perdido. Así, llegó el día de su traslado y en prisión estaría por el resto de su vida. Pasaron días donde solo pensaba que sería de él, encerrado en medio de la nada, con verdaderos delincuentes y enfermos. Le daba vueltas la cabeza cada día que pasaba, como si de una migraña se tratara. Pasaban semanas y meses, y aquel hombre lucía más resignado a su destino. Luego, ya eran años, y había olvidado todo sobre pensamientos de esperanza, como si fuera un hombre sin alma. No hacía mucho en aquel encierro, pedía libros y había aprendido 2 idiomas, leía libros y escribía de vez en cuando. Ayudaba en la cocina y, en otras ocasiones, en la lavandería, pues había ganado crédito con esas 2 labores gracias a su buen comportamiento. En la celda, había una pequeña ventana de 30 centímetros por 20 centímetros, a 3 metros de altura. Aunque no tenía rejas y pudiera llegar hasta ella, le sería imposible fugarse, si es que así lo deseara, pues era muy pequeña. Aún así, si pudiera agrandar aquella ventana con herramientas de la cocina, tampoco habría posibilidad de fuga. Luego de salir de esa celda, había un precipicio de unos 18 metros, ya que el edificio de la prisión era circular, de 6 pisos de altura. Albergaba unos 800 reos, pero había sido diseñada para un máximo de 1.500 personas. Después del edificio, había un espacio minado de 100 metros a la redonda hasta poder llegar al perímetro de la prisión, la cual tenía unas murallas de 10 metros a la redonda con 20 torres. Cada torre tenía 2 guardias, un francotirador y un perro de unos 40 kilogramos dispuesto a correr, atrapar y, si era necesario, matar al recluso. No te pierdas el siguiente capítulo y ahora dale like, comparte y suscríbete para nuevos nombres.